iniciar grabación. Bueno, segunda parte de la clase, vamos a leer el lugar de la lengua en los hechos humanos, la semiología. ¿Se acuerdan cuando les dije que A es A porque no es B? Sí. Bueno, eso es una regla de la semiología. Entonces, la semiología es aquella ciencia que se encarga del lugar de la lengua en los hechos humanos. Exactamente. Lugar de la lengua en los hechos humanos, la semiología. Leemos. ¿Te lo presté? ¿Te lo presté acá? Sí, está copiado y pegado de acá. Ya te digo de dónde. Así podés seguir la lectura del libro directamente. Ojeada la historia de la lingüística es lo primero que leímos. ¿Se acuerdan? Cuando vimos cómo nace la lingüística, las diferentes partes, la gramática comparada, la filología, bueno, hasta llegar a la lingüística. Después leímos materia y tarea de la lingüística, sus relaciones con las ciencias conexas, y después leímos objeto de la lingüística, si no me equivoco, 48-49, nada más, ¿no? La definición de lengua, que creo que esto es lo que yo le mandé grabado. El lugar de la lengua en los hechos del lenguaje, eso es lo que le mandé grabado. Y acá el punto 3, acá, lugar de la lengua en los hechos humanos, la semiología. Es lo que vamos a leer acá. No importa. Sí, o pueden esos links hacer lo mismo que vos podés apretar el link y se sube al drive. Exacto. No, el link también se sube al drive. El link de YouTube. Es como subir un video a tu drive. Sí, hasta que llega un momento que el drive no tiene más espacio. Pero se puede. Podés copiar y lo pegás en el drive. Sí, o si le pones destacado, no te lo borra. Sí, yo eso. Claro. Destacar, entonces te vacía el chat, pero te lo guarda en destacados. Sí, yo eso. Yo hacía eso. Destaco lo importante y borro lo demás. Excepto que lo que es. Leído por ta. Bueno, si no, claro, le pones destacado y después te pregunta, ¿borrar todo o borrar todo menos destacados? Borren todo menos destacados. Bueno, la semiología, pero vos podés subir los videos a YouTube exactamente igual que un archivo. Porque el drive lee archivos, no importa si son videos, fotos o links. Sí, en realidad es un video porque está en YouTube. Bueno, lugar de la lengua en los hechos humanos, la semiología. Estos caracteres nos hacen descubrir otro más importante. La lengua, deslindada así del conjunto de los hechos del lenguaje, es clasificable entre los hechos humanos, mientras que el lenguaje no lo es. Bien, vamos otra vez. Lenguaje, capacidad que todos tenemos para comunicarnos. Puede ser corporal, pictórico, musical, matemático, cualquier tipo de lenguaje en el que yo comunique algo. La lengua es la capacidad humana que tenemos todos de expresar una forma de lenguaje. En este caso, a través de las palabras y de los sonidos. El habla es la parte individual de la lengua, es lo que yo puedo hacer porque tengo la capacidad fisiológica de hacerlo. Entonces, la lengua deslindada así del conjunto de los hechos del lenguaje es clasificable como un hecho humano,
los seres humanos tenemos una lengua, es la capacidad de emitir sonidos o palabras que connoten y denoten, no los animales. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El lenguaje animal y el lenguaje humano. Bueno. Mientras que el lenguaje no lo es. Acabamos de ver que la lengua es una institución social. Lo tenemos marcado, yo se los marqué en el apunte anterior. No existe fuera del hecho social y constituye el hecho social, porque si no hablamos, no hay hechos sociales. No naturalizamos, no expresamos ideas, no ejercemos poder, no se produce absolutamente nada si nosotros no hablamos y si no lo registramos. Por lo tanto, la lengua es una institución social, hace al hecho social y depende de lo social, porque hablamos para comunicarnos. No, por ejemplo, ponemos monologar, pero si estamos encerrados, en realidad el ser humano tiene la necesidad de relacionarse socialmente y lo hace a través del lenguaje. Y uno de los lenguajes es el hablado. Pero se diferencia por muchos rasgos de las otras instituciones políticas, jurídicas. Por ejemplo, instituciones políticas o jurídicas. El poder, un gobernante es parte de una institución política. Un abogado es parte de una institución jurídica. Un profesor es parte de una institución educativa. El lenguaje es parte de una institución social. A todos los incluye. Incluye el conjunto de la sociedad, sea cual sea la profesión o el rango. ¿Se va entendiendo? Y el micrófono anda. Para comprender su naturaleza, sí, no hablo más, 1 hora y media. Para comprender su naturaleza peculiar, hay que hacer intervenir un nuevo orden de hechos. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por eso es comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a la forma de cortesía, a las señales militares, etcétera, etcétera. Y esto para nosotros es muy importante. Y se los pongo como comentario. Sí, vos resaltalo y yo en la clase les pongo importante, porque es la definición que nos interesa revisar. Nuevo comentario una vez que seleccionaste y te aparece un cuadrito de diálogo al costado. Definición que nos interesa retener en cuanto a lengua. Selecciona la palabra o la frase. Te vas a revisar nuevo comentario y te aparece. Bien, la lengua entonces, yo puse definición que nos interesa retener en cuanto a lengua. Sistema de signos. ¿Qué tipo de signos? Y ahí en el comentario agregalo. Sistema de signos, ¿de qué tipo? ¿Es un sistema de signos de qué tipo? Los signos. Los signos son 3: iconos, indicios o símbolos. ¿Qué creen que la lengua está formada por palabras y las palabras son iconos, indicios o símbolos? Símbolos. Sistema de signos, símbolos. Los símbolos son signos lingüísticos. Entonces, cuando definimos la lengua como un sistema de signos, estamos diciendo que es un sistema de símbolos, porque son convencionales, porque es la sociedad la que establece el significado de que A sea A y no sea B. Símbolos o signos lingüísticos. Es decir, el signo lingüístico es equivalente a decir símbolo. Expresan ideas, tiene diferentes funciones: fáctica, poética, referencial, informativa, apelativa, metalingüística, social, como dice Kaplan. Expresan ideas y por eso es comparable a la escritura, porque la escritura también es un sistema de signos gráficos, al alfabeto de los sordomudos, que también es un sistema de signos gráficos, a los ritos simbólicos. Por ejemplo, un rito simbólico vendría a ser la consagración de la Eucaristía en la misa. Eso es un rito simbólico, es un sistema de signos
que tiene un mensaje, expresa una idea, justamente la Eucaristía o Dios, y las formas de cortesía, hola, buenas tardes, las señales militares, etc. Solo que el más importante de todos esos sistemas, porque los engloba a todos. Se puede pues concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Eso hace la semiótica. La semiótica es la que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Le pongo un comentario, esa es la función de la semiótica. Función de la semiótica, justamente. Por ejemplo, analicemos el color negro en el cuento de Silvino Campo de El cielo de claraboyas. Bueno, nosotros podemos decir que es un campo semántico. Bien, ese campo semántico lo analiza la semiología. Es la función de la semiótica. Observa qué función está cumpliendo el signo color negro en esa historia en particular. Entonces, desde el punto de vista del que hace análisis literario, utiliza la semiótica para estudiar ciertos signos que se repiten en un texto. Ejemplo, en el matadero el color rojo. El color rojo es un signo que la semiótica lo estudia en relación a los federales, la sangre, la muerte, rosa. Exacto. La carne. También en el matadero es un signo. Si se hace un análisis semiótico, se observaría qué importancia tenía la carne en ese contexto histórico. Sí o sí, para hacer semiología hay que ver contexto y obra. No se puede analizar en sí adentro, solo adentro. Se hacen relaciones externas. La semiología analiza una obra en relación a un signo que tiene un peso histórico. Eso hace la semiología. En el cuento de Silvino Campo nosotros podemos observar, en la saga Silvino Campo, en todos sus cuentos, hay un signo que se repite, que tiene que ver con sus personajes. Los niños. La edad de los niños y la perversidad de los niños. Pero es una lectura desde una perspectiva, la perspectiva semiótica, que va a observar los personajes, la edad de los personajes y las características de la perversidad en esos personajes. ¿Leyeron en la casa de los relojes? Bueno, después lo vemos ahí para que vean. Eso hace la semiótica, muy criticada por algunas corrientes de análisis literario sosteniendo que hace una observación forzada de un elemento en relación al contexto y no al valor literario. Pero bueno, es otro tipo de perspectiva de análisis. Entonces, se puede concebir una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social o en el seno de una obra de literatura particularmente. Entonces, es muy interesante observar, por ejemplo, un campo semántico del color negro en un cuento que se llama Cielo y de claraboyas. Es el opuesto. Es una antítesis prácticamente, como figura retórica. Tal ciencia sería parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología en general. Nosotros la llamaremos semiología, del griego semión, que significa signo. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Perfecto, esto es lo que la semiología hace, su actividad. Analizar en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que gobiernan ese signo. Por ejemplo, un signo es un ícono cuando su relación entre el significado y el significante es de semejanza. Eso es una ley que maneja, que gobierna un signo, ¿se entiende? Por ejemplo, el ejemplo, en la pantalla los iconos de la pantalla del celular. Por ejemplo, yo sé por semejanza, al que no me está viendo, estoy agarrando la pantalla del celular y estoy agarrando, a ver si puedo habilitar mi webcam, ahí está. Y estoy agarrando el reloj que aparece en la pantalla del celular. ¿Cómo sé que ese es el reloj específicamente para ir a poner la alarma? Exacto, el icono es exactamente igual a un reloj. Entonces, la semiótica se va a encargar de decirme que la ley que gobierna este signo es la relación de semejanza entre el objeto reloj y el dibujo reloj.
Eso hace la semiótica. Por eso la semiótica es la que clasifica los tipos de signos. Vuelvo a la captura de la ventana, a la clase. Cerrar la webcam. Transición. Puesto que todavía no existe, no se puede decir qué es lo que ella será, pero tiene derecho a la existencia y su lugar está determinado de antemano. La semiótica existe claramente en la actualidad. La lingüística no es más que una parte de esa ciencia general que estudia los hechos del lenguaje. La semiótica estudia todos los signos y la lengua es un sistema de signos. La semiótica estudia todos los sistemas de signos, la lengua es uno de ellos. La lingüística no es más que una parte, bueno, las leyes que la semiología descubra serán aplicables a la lingüística. Y así es como la lingüística se encontrará ligada a un dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos. Al psicólogo toca determinar el puesto exacto de la semiología. Tarea del lingüista es definir qué es lo que hace de la lengua un sistema. Esto me gustaría que quede sumamente claro. Al psicólogo le toca determinar el punto exacto de la semiología. La semiología se encarga de todos los tipos de signos y las leyes que los gobiernan. El lingüista se encarga de definir qué es lo que hace que una lengua sea un sistema. Y acá le ponemos tarea del lingüista. Definir qué es lo que hace de la lengua un sistema. No confundir la semiología con la semántica, que estudia los cambios de significación y de la que Ferdinand de Saussure no hizo una exposición metódica, aunque nos dejó formulado su principio tímidamente. Y acá, ya que aparece la palabra semántica, yo se lo voy a recalcar. Esta semana justamente le estuve diciendo, explicando a Gino, había tenido unos errores en su diseño porque confundió la sintaxis con la semántica en el diseño de una marca. Entonces me manda el diseño y me manda la corrección que le habían hecho. Y yo le digo, y sí, Gino, lengua de primer año. La sintaxis se encarga de la función y la semántica se encarga del significado. Los pusiste al revés. Le pusiste la semántica a la función y la sintáctica al significado. Bueno, en el estudio de la lengua hay tres campos sumamente definidos que ustedes no pueden confundir: sintáctico, semántico y morfológico. Yo lo voy poniendo acá mientras se los voy explicando. Tres campos de análisis de los hechos lingüísticos. Porque bueno, nosotros cuando hablamos... Morfológico. La palabra morfología viene de forma, morfo, ¿vieron? Amorfo, sin forma. Es el cuerpo, tengo un cuerpo amorfo, por ejemplo, cuando nos reímos de nosotros mismos. Bueno, no tiene forma de nada. O alguien que te haga una valoración sobre un trabajo de una escultura, amorfo. Bueno, es eso. Morfo viene de forma y lógico, de la forma específica de ese sistema. La morfología se encarga de la forma de las palabras. Se encarga del estudio. ¿Ya lo vieron en lengua? Perfecto. Del estudio de la forma. Pero no solo en la lengua, en todo. Es lo que yo le decía a Gino con respecto a su diseño gráfico. ¿Qué forma? Morfológicamente. Vos estás analizando la forma que tiene tu diseño. Sintácticamente, las funciones que cumplen las partes. El sustantivo es el núcleo del sujeto. Esta es la función de una palabra dentro de una oración. Pero, por ejemplo, en un diseño gráfico es la función que ese elemento, que el gorrito que puso en el logo del colegio, la función que cumple ese gorro dentro del logo total, de ese elemento. Esa es la función sintáctica.
Y el tercer campo es el campo de la semántica, el significado de las partes, que siempre es en relación al contexto, en relación al todo que forma el sistema. Esa es la semántica. Cuando ustedes ven gramática, observan dentro de una oración todas las funciones. Dentro de cada palabra que arma ese sistema, los tres campos, sí o sí. Pero estos tres campos se ven en todas las áreas que conforman un sistema de comunicación. Por ejemplo, el diseño gráfico de un logo. No confundir la semiología con la semántica, porque la semántica es un campo que estudia un significado y las variaciones de ese significado, que estudia los cambios de significación, lo que Ferdinand de Saussure no hizo una exposición metódica, sino que lo dejó formulado. Más adelante volveremos sobre la cuestión. Aquí solo nos fijaremos en esto. Si por vez primera hemos podido asignar a la lingüística un puesto entre las ciencias, es por haberla incluido dentro de la semiología. Semiología estudia todos los sistemas de signos, la lengua es un sistema de signos, por lo tanto la semiología la estudia, pero la lingüística no estudia todas las relaciones, sino solo de los signos lingüísticos, o los símbolos lingüísticos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ¿están aburridas? Porque escuchar hablar a una persona que no se mueve de una silla como yo, pero me siento atada a la computadora. Es viernes, lo entendemos. Bien, pregunta. Después de que terminemos de leer este párrafo, acá hay una página que tiene un autotest y así tal vez nos despertamos un poco más, que está divertido. Sí, un autotest. ¿Por qué la semiología no es reconocida como ciencia autónoma, ya que tiene como los demás objetos de estudio propios, que son todos los sistemas de signos? Es porque giramos dentro de un círculo vicioso. De un lado, nada más adecuado que la lengua para hacer comprender la naturaleza del problema semiológico. Pero, para plantearlo convenientemente, se tendría que estudiar la lengua en sí misma. Y el caso es que hasta ahora, casi siempre, se la ha encarado en función de otra cosa, desde otro punto de vista. Tenemos en primer lugar la concepción superficial del gran público, que no ve en la lengua más que una nomenclatura. La nomenclatura es una forma de nombrar algo, el nombre de algo. Es que la lengua es mucho más que nombrar simplemente algo, es una construcción que implica un poder, es un sistema de poder la lengua. Por eso, a ver, ¿cuál es la lengua más hablada del mundo? El inglés. Es un sistema de poder, claramente. Lo cual suprime toda investigación sobre su naturaleza verdadera. Luego viene el punto de vista del psicólogo, que estudia el mecanismo del signo en el individuo, es decir, el psicólogo escucha cómo construye el relato el individuo para analizar aspectos más profundos del inconsciente. Es el método más fácil, pero no lleva más allá de la ejecución individual sin alcanzar el signo que es social por naturaleza. O por último, cuando algunos se dan cuenta de que el signo debe estudiarse socialmente, no retiene más que los rasgos de la lengua que la ligan a otras instituciones, aquellos que dependen más o menos de nuestra voluntad. Y así es como se pasa tangencialmente a la meta, desdeñando los caracteres que no pertenecen más que a los sistemas semiológicos en general y a la lengua en particular. Pues el signo es ajeno siempre en cierta medida a la voluntad individual o social. Y en eso está su carácter esencial, aunque sea el que menos evidente se haga a primera vista. Y esto es lo que nos interesa. El signo es ajeno a la voluntad individual y social. El signo, una vez que está establecido, no puede ser modificado así porque sí. Si no, no sería una lucha la del lenguaje inclusivo. Porque no es una voluntad individual, es un acuerdo convencional. Pero siempre hay voluntades individuales que se unen en grupos minoritarios y que ejercen una lucha de poder. Bueno, el signo, acá esto es muy importante.
Así, ese carácter no aparece claramente más que en la lengua, pero también se manifiesta en las cosas menos estudiadas y de rechazo se suele pasar por alto la necesidad o la utilidad particular de una ciencia semiológica. Para nosotros, ¿tienen semiología ustedes? Bueno, semiología antes era una materia de este profesorado. Fíjense cómo se desaparece de la currícula el estudio de los signos en general cuando la literatura está construida por una infinidad de signos que significan dentro de la obra. Pero bueno, cuando yo la cursaba, semiología era una asignatura completa. Lingüística y semiología, por separado. Para nosotros, por el contrario, el problema lingüístico es primordialmente semiológico, y en este hecho, y porque la lengua es un sistema de signos y de la semiología se encarga de las leyes que gobiernan los signos, ¿se va entendiendo? Y en este hecho importante cobran significación nuestros razonamientos. Si se quiere descubrir la verdadera naturaleza de la lengua, hay que empezar por considerarla en lo que tiene de común con todos los otros sistemas del mismo orden. Factores lingüísticos que a primera vista parecen como muy importantes, no se deben considerar más que de segundo orden si no sirven más que para distinguir a la lengua de los otros sistemas. La lengua es un sistema de signos, pero los signos que la lengua utiliza no los utiliza otro sistema, que son los signos lingüísticos. Ahí eso se los pongo. Porque es un sistema como los otros, sí, pero el signo que la caracteriza no lo utiliza ningún otro lenguaje. Entonces le pongo, la lengua es un sistema de signos que se distingue del resto por el tipo de signo que utiliza, que es el signo lingüístico, que justamente es un símbolo, tipo de símbolo, el signo lingüístico. ¿Hasta ahí está claro? Con eso no solamente se esclarecerá el problema lingüístico, sino que al considerar los ritos, las costumbres como signos, estos hechos aparecerán a otra luz y se sentirá la necesidad de agruparlos en la semiología y de explicarlos, pero por leyes que no son las mismas de las lingüísticas. ¿Se entendió? Entonces, volviendo al título de este apartado, lugar de la lengua en los hechos humanos, la semiología. La semiología se encarga de todos los sistemas de signos y de las leyes que los gobiernan. La lengua es uno de los sistemas de signos que está dentro de la semiología, que se diferencia de los otros por su signo particular, el signo lingüístico. En esa frase resumimos todo el párrafo. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, yo voy a abrir entonces esto que dice, ahora vamos a revisar el material del siguiente enlace. Todo depende de internet. No tuve en cuenta que todo dependía de internet. Bien, lo abrió. ¿Vos lo podés abrir ahí? Bueno, fíjense que este enlace, un segundín, porque no se está viendo en la pantalla. Ahora sí se está viendo en la pantalla de la grabación. Dice, las ramas de la lingüística, unidad de apoyo para el aprendizaje, bueno, esto es de una facultad particular. Iniciar. Creo que si voy a iniciar me lleva abajo. Ahí está. Bueno, las ramas de la lingüística. Introducción. Fíjense que hay un mundo, hola, bonjour, hola, Nioa, hello, number, todas las formas de decir hola a lo largo del mundo. Son las distintas, acá lo que nosotros tenemos son las distintas lenguas según cada cultura. Entre 1907 y 1911, Ferdinand de Saussure, lingüista francés, impartió una serie de conferencias en la Universidad de Ginebra. Allí explicó sus primeras premisas acerca del quehacer lingüístico. 3 años después de su muerte, sus alumnos
publicaron sus notas de clase y se convirtieron en el hoy conocido libro Curso de Lingüística General, ese que tenés ahí. No lo dio, no escribió eso Saussure, sino que esas son sus clases. Imagínense lo magnífica que fueron sus clases, ¿no? Lo impresionante que fueron sus clases de lingüística. Los hallazgos de Saussure fueron determinantes, ya que concebía la lengua como una estructura capaz de ser estudiada. Es lo que ustedes hacen en gramática. A mí hay un punto importantísimo en mis dos asignaturas, en esta, Introducción al Estudio del Lenguaje y Teoría, que ustedes puedan ver todas las relaciones que se establecen con todas las otras asignaturas que ustedes cursan, porque son dos puntos bases. Teoría sirve para que ustedes puedan observar las obras de literatura y lingüística, esta Introducción al Estudio del Lenguaje, sirve para que ustedes puedan reflexionar sobre las construcciones de signos dentro de esas obras de literatura. Son dos apoyaturas, por eso yo trato siempre de llevarlas a gramática, literatura, a moverme en diferentes otros campos. Acá. Entonces, los hallazgos de Saussure fueron determinantes ya que concebía la lengua como una estructura capaz de ser estudiada, gramática, que es lo que ustedes hacen. Y es lo que se enseña en lengua de primero, segundo y tercer año, que es lengua castellana. Ya cuarto, quinto y sexto es lengua y literatura, para que ustedes vean la diferencia. Si se dividía en pequeñas partes, sus diferentes niveles serían visibles. Nivel sintagmático, paradigmático, ¿ya lo vieron? Esos niveles de análisis, el sintagma, el paradigma, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Estas ideas las retomaron las escuelas de Praga y de Copenhague. La primera escuela se ocupó por el carácter funcional de la lengua, cuáles son las funciones del lenguaje, fáctica, poética, referencial, etc. Y su aplicación a otras disciplinas como la literatura, estética y filosofía. Respecto a la escuela de Copenhague, Louis Helmsen, representante de la glosemántica, dotó a la lingüística de lógica, abstracción y matemáticas. Posteriormente, el estructuralismo, así llamado a la teoría de Saussure, americano, cobró fuerza y dotó a los nuevos estudios de un sustento antropológico. Edward Sapir y Leonard Blomfield son los máximos exponentes. Finalmente, Noam Chomsky, que nosotros lo vamos a ver, describió la lengua a través de modelos matemáticos. Los estudios antes mencionados fueron divididos en áreas, aunque por supuesto son complementarios entre sí, ya que en todos los investigadores llegan a conclusiones parecidas o iguales, pero por diferentes caminos. En esta materia te adentrarás a las disciplinas principales que abordan la lengua como objeto de estudio. Bien, vamos a ver cuáles son las disciplinas que abordan a la lengua como objeto de estudio. Entendiendo la lingüística. La lingüística es la ciencia que se encarga del estudio de las lenguas. Entonces, estudio de la lengua, hago lingüística. Tanto vivas como muertas, latín o el castellano actual. Su interés radica en sus estructuras. ¿Está prendido el calefactor? No, estoy sintiendo el olor a... Sí. ¿Y si no acércate de acá? Sí. Espantoso. Su interés radica en sus estructuras, los procesos cognitivos del ser humano para comunicarse y sus usos. Sin embargo, su campo de estudio es muy amplio, es por ello que se divide en diversas ramas o áreas, mismas que pueden apoyarse de otras disciplinas, como la sociología, historia, antropología, arqueología, matemáticas, fisiología, etc. Los estudios lingüísticos se dividen en generales y específicos. Y acá agregamos una nueva manera de entender los estudios lingüísticos. O son generales o son específicos. Copiar y lo voy a pegar en la clase. Algunas anotaciones. Me lo pegó con el formato. Los estudios lingüísticos se dividen en generales y específicos. Seguimos. Los primeros
se dedican a las propiedades comunes de las diferentes lenguas, es decir, en los que se asemejan, en qué se asemeja una lengua a la otra, mientras que los segundos estudian una lengua, una familia de lenguas, tales como la gramática, la indoeuropea, la boslovava, por mencionar algunas. ¿Se acuerdan que la gramática comparativa estudiaba las gramáticas de las diferentes lenguas, la comparaba entre sí, pero no decía para qué la comparaba? Bueno, eso es lo que hacen los estudios lingüísticos específicos. Yo lo veo. Bueno, una vez definido el objeto de estudio, el lingüista debe delimitar su tema en relación con el tiempo. Para ello existen dos tipos de análisis. Ferdinand de Saussure, en su libro Curso de la Lingüística General, ilustra con el siguiente gráfico la sincronía y la diacronía. Estudios sincrónicos y estudios diacrónicos. Del griego antiguo, sin con cronos, tiempo, sincrónico. Algo sincrónico o sincronizado. Sincronicemos. Estamos en la misma frecuencia de tiempo. Algo diacrónico es algo que no está sincronizado, eso quiere decir. Se elige un periodo corto de tiempo para estudiar las relaciones, propiedades o leyes de una lengua en un momento determinado. Eso es un estudio sincrónico de una lengua. Periodo corto de tiempo para estudiar relaciones, propiedades o leyes de una lengua en un determinado momento. Los estudios diacrónicos, del griego dia, cronos o tiempo, es el estudio de un fenómeno lingüístico a lo largo del tiempo. Se estudian de forma cronológica los cambios que han sufrido determinadas lenguas. Esto ustedes lo van a hacer en Historia de la Lengua. Ustedes van a estudiar la evolución del griego y del latín hasta la actualidad. Van a hacer un estudio a lo largo de los siglos, diacrónico. Ha sufrido determinada lengua, su parentesco genético, se sigue paso a paso la evolución de una lengua. Lo van a ver específicamente en Historia de la Lengua. Ferdinand de Saussure, en su libro Curso de Lingüística General, ilustra con el siguiente gráfico la sincronía y diacronía. Acá tienen otro gráfico, sincrónico y diacrónico. Sincrónico, periodo de tiempo, AB corto, y acá la línea continua es a lo largo del tiempo. Eso lo digo porque en ese libro un poco más adelante está, va a estar en uno de los capítulos. Dependiendo del tema, el investigador en ambos podrá sostener sus premisas, ya que no son excluyentes y en medio se combinan. Por ejemplo, alguna persona puede hacer una investigación sobre un determinado uso o expresión en una lengua actual, a ver de dónde viene, por qué viene y cómo nace. Ahí puedes hacer un estudio sincrónico o diacrónico de una expresión. Es muy común, por ejemplo, me voy al Teatro de García Lorca. Estudio semiológico, ¿por qué utilizan los colores verdes, amarillos? ¿Qué simbolizan los colores verde y amarillo? ¿Qué peso tienen de significación? Ahí puedes hacer un estudio semiótico. Pero también puedes estudiar el uso de esas palabras específicas o de esos signos específicos a lo largo de todo el teatro moderno o español, en tantos autores, en tantos momentos, y haces un estudio sincrónico, diacrónico del uso lingüístico de esa palabra dentro de esa obra de literatura. Y puede ser tranquilamente un tema de coloquio en uno de sus exámenes finales. Y es sumamente original porque es una investigación personal. Por ejemplo, tienen que presentar una monografía sobre una determinada obra. Bueno, ¿qué puedo mirar? Bueno, puedo mirar desde el punto de vista semiológico qué valor o peso tiene este personaje, esta construcción en esta obra determinada y dónde aparecen otras obras del mismo periodo histórico. Y ahí hacen un estudio lingüístico semiológico dentro del campo de la literatura y rinden un final, por ejemplo. Si quieren, ¿no? Si no, hacen un final. Las ramas de la lingüística. Bueno, volvemos. Entendiendo la lingüística, ¿de qué se encarga? ¿Cómo puede ser un estudio lingüístico, sincrónico, diacrónico? Ramas de la lingüística. ¿Seguimos? Bien. La lengua se desarrolla tanto a nivel social como individual. Lengua, habla.
Es por ello que la lingüística puede estudiar la lengua en sí misma y analizar su organización y estructura lingüística interna, o bien indagar sobre las relaciones que tiene con otros aspectos de la realidad, lingüística externa. Dentro de la lingüística interna se encuentra la fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, lexicología, todo lo que ven en gramática. O sea, que en gramática ustedes hacen lingüística interna. Miran, no sé si Olga se los sigue dando, los movimientos fonéticos, los tipos de B, B, C, C, eso estaba al inicio, tal vez ya no está más dentro del programa. El sonido fonético cuando una B, la B larga labial, B corta bilabial, B parental, según donde se apoye la lengua dentro del sistema del aparato fónico, tenemos diferentes, ¿no? Bueno, de eso se encarga la fonética. Una fonoaudióloga observa eso exactamente y lo corrige. Porque para pronunciar una B larga se ponen los labios de determinada manera, pero si lo ponen mal el niño hay que corregirlo. La R, la G. Bueno, eso es una fonoaudióloga. A mí lo que pregunta, mi hermano, por ejemplo, pronuncia mal la R. ¿Eso es un problema o es porque lo dice mal ella? Eso tiene que ir una fonoaudióloga. Eso es un problema de fonética y de Mucha gente igual le pasa eso. Cuando son muy chiquititos. Ellos hacen mucho. ¿Cuántos años tienen? 17. Ah. Dice, que la pronuncia como G. ¿Cómo G? Así. ¿Y nunca fue la fonoaudióloga? No, nosotros no aprendemos. No. El niño cuando empiezan a hablar la R es uno de los sonidos más difíciles porque implica una vibración de la lengua con una ubicación particular en el paladar. Por eso el niño chiquito dice la R como D primero. El problema es cuando la pronuncia como G, es gutural el sonido, porque está poniendo el movimiento fonológico en un lugar que no es el órgano, no es la lengua, sino que es la garganta. Cuando, por ejemplo, los niños te dicen el perro y te dicen pedo, es natural, está poniendo la lengua mal. En el proceso de evolución la va moviendo hasta llegar al paladar y dice Claro, pero entre el r y el r hay un movimiento de lengua que es parecido. Exacto. La G no, nada que ver. La G es gutural. Mi hermana hace igual que mi hermanito de noche. No está utilizando la lengua, sino que está utilizando la garganta. Eso lo corrige un fonoaudiólogo con ejercicios. Mi hermano también, por ejemplo, no le sabe decir almohadón. Se lo tratamos de decir, dice almohadón. Y tiene 8 años, decía almohadón, no le sale. Dice almohadón, no le sale almohadón. Bueno, pero eso sí, eso no es grave. Eso no. Sí, hace mucho lo dice y yo me reí cuando lo dice. Igual Eso... mi hermanita chiquita no te habla rápido como yo, pero no habla bien. Bueno, lo de tu hermana sí, es una corrección Lo más común de que un fonoaudiólogo corrige es el uso de la R. El sonido R, que les cuesta todo, hasta cierta edad es normal que no lo diga, después no es normal. No. Dentro de la lingüística interna se encuentran la fonética, fonología, morfología, sintaxis semántica y lexicología, que sería el léxico, el significado de una palabra que aparece en un diccionario. Para conocer el objeto de estudio de cada una de ellas está la fonética, la fonología, esa es una fonoaudióloga, la morfología, en esta página ustedes lo pueden abrir, la fonética, estudia la producción, percepción y construcción de los sonidos fonos de una lengua. Quien se encarga de ello es el aparato fonador. El problema de la pronunciación lo tiene en el aparato fonador, justamente. Dependiendo del tamaño y la forma, la voz será de una u otra manera. Algunas personas pronunciarán con facilidad la doble R y a otras les causará dificultad. Acá está pero, perro, pelo, pelo. Transposición fonética y transposición ortográfica. Después, esta disciplina trata de abarcar y comprender cada sonido sin importar sus imperfecciones. Después está la fonología. Nosotros hablamos la fonética. Fonología se encarga de teorizar los sonidos, propone descripciones teóricas sobre ellos. Perro, pelo, transposición fonológica, transposición ortográfica. Su objeto de estudio son los fonemas. Estos, a diferencia de los fonos, son perfectos, pues
viven de forma abstracta en la mente. Allí se alberga una gran cantidad de fonemas, A, B, C, D, E, F, G, todo el alfabeto, son los fonemas. Este fonema con este fonema forman un morfema, que es una sílaba. Para construir después una palabra que es el signo lingüístico. Y acá lo tienen. El perro está construido por P, E, R, O. A, P, E, X. Ahí tienen. En la mente se eligen los fonemas para denominar la realidad. Si yo veo esto, digo borrador. Elijo la B, O, R, R. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Morfología. Como se observa ¿me lo abrió? Acá, sí, pero me fui. Morfología. Al igual que los seres que habitan el planeta, las palabras poseen una historia. Unas son más antiguas que otras, algunas están por nacer, como los neologismos. Los hablantes determinan cuáles seguirán en uso y cuáles desaparecen, mientras que la morfología clasificará las palabras en clase y estructura interna, explicará su proceso de formación a partir de los morfemas. Perro, y acá estamos, lexema y morfema de género. ¿Por qué digo perro, lexema? Es la raíz de la palabra. Perro, perra. Lo que cambia es el morfema, es decir, la forma que le da el género femenino masculino. Bueno, y ahí tienen perra, morfema de género, perros, morfema de género y de número, perrera, que acá tienen un sufijo femenino que indica el lugar a guardar el perro, perrito, morfema de número y sufijo diminutivo, emperrar, bueno, perrero, y como esto es, cuando hablamos de morfología hablamos, es lo que hace que una palabra, de una raíz yo pueda sacar la familia de palabras. Ustedes están viendo sufijos y prefijos, o tienen una lista, o se las van a dar. Perfecto, sufijos y prefijos latinos o griegos y los significados, eso es la morfología, la forma. Y van a haber sufijos y prefijos. Por ejemplo, emperrar, es un prefijo, está delante de la raíz. Todo lo que está después, sufijo, está después de la raíz. Sintaxis. Para emitir un discurso efectivo, los signos lingüísticos deben estar organizados de forma adecuada. De ello se encarga esta disciplina. Explica cómo se relacionan los sujetos con los verbos y complementos, con la finalidad de averiguar su funcionamiento. Por ejemplo, un sujeto plural siempre necesitará de un verbo en plural. Los perros comen croquetas. En el perro mordió a su amo, el uso del verbo en plural sería inadmisible. Semántica, acá está lo que yo le decía antes, estudia el significado de cada unidad lingüística que compone una oración o palabra, mientras la sintaxis dota al discurso de organización, la semántica le da un sentido o un propósito. Observen la siguiente oración. Manuel me echa los perros. Bueno, y miren el dibujito. Se entiende que metafóricamente no le está echando perros. No es el sentido, este es el dibujo, el sentido figural. La oración significa que Manuel coquetea. Si el mensaje fuera literal, Manuel arrojaría una jauría de perros para que mordieran al sujeto. En el imaginario resulta cómico, pero no es así. Y bueno, y lexicología, que acá estamos, estudia las palabras de forma individual y cómo se relacionan entre ellas a nivel discursivo. Esta disciplina recoge los usos que el hablante le da a cada una palabra y además lo describe. Por ejemplo, usos de descripción de la palabra perro. Perro, mamífero, cuadrúpedo, es lo que aparece en un diccionario. Ser alguien perro, ser persistente o bravo, echarle a los perros, coquetear, llevar una vida de perro, tener muy mala vida. Como se observa, la lengua tiene una organización jerárquica, es decir, está conformado por planos o niveles. En cuanto a la lingüística externa, otras disciplinas intervienen en el estudio y entendimiento de la lengua, ya que su naturaleza social requiere de otras precisiones. Conócelas, haz clic en cada concepto para desplegar el contenido. Para que el contenido desplegado vuelva a su posición inicial, haz clic, volvemos acá y se cierra, nada más que eso. Sociolingüística. Afectan las formas de comunicarse. No es lo mismo platicar con un amigo que con un profesor, escritor o el rector. Los hablantes se autorregulan con un interlocutor. Usar palabras, hablar más despacio, preguntar. La sociolingüística es cómo hablamos en relación con quién hablamos.
Y ahí tenemos un registro formal o informal, utilizaremos ciertas palabras y otras no. Tiene que ver también con el nivel de relación. Psicolingüística. Se ocupa de los procesos cognitivos y psicológicos que los seres humanos ocupan en la adquisición, producción y asimilación del lenguaje. Esta disciplina busca encontrar respuestas acerca del desarrollo de lenguas, entender y resolver problemas del lenguaje, como la dislexia. Saben que, por ejemplo, la dislexia es muy común, se confunden ciertas letras. Bueno, la psicopedagoga es la encargada de trabajar con personas que tienen dislexia, dislalia, afasia, retrasos y cómo se aprenden las lenguas extranjeras con facilidad, qué factores se den. La psicopedagoga tiene psicolingüística como base de su carrera, que son los funcionamientos lingüísticos en la psiquis, cómo se desarrolla la lengua en la psiquis de una persona. ¿Cómo son los procesos de construcción de la lengua en la psiquis de una persona? La neurolingüística, dialectología, geografía lingüística, antropología lingüística. Esta la voy a ampliar. Estudia la diversidad de lenguas, toma como punto de partida la propia evolución del hombre y mantiene un seguimiento hasta la actualidad. El lenguaje, además de ser un instrumento de comunicación, es un reflejo de la cultura y cosmovisión de una comunidad. Antropología lingüística está muy bueno de hacer en novelas que yo, como las que le comenté del peruano Arguedas, que introduce el quechua dentro de una novela en español, justamente la cosmovisión de la comunidad, el reflejo de la cultura. Ahí se puede hacer un estudio de antropología lingüística en una novela literaria. Ahí les di otro tema, por ejemplo, para armar un final. Un ejemplo claro es el tojolabal, lengua indígena del sur de México, cuya sintaxis de preponderancia a los sujetos colectivos y no a los individuales, una característica muy particular de este pueblo en su unidad de trabajo y en equipo. Otras disciplinas. En líneas anteriores se hizo hincapié sobre la lengua como objeto de estudio. Al ser tan extensa, participan otras disciplinas. Etimología, el estudio de, por ejemplo, la palabra etimológicamente viene de el latín, el griego, ¿de dónde? Es el origen de una palabra, que estudia raíces y orígenes. Filología, que reconstruye textos antiguos. Sociología, comprende los movimientos sociales, así como los cambios que repercuten en la forma de establecer lazos comunicativos. Etnología, estudia los pueblos, sus culturas y sus relaciones a través del discurso. A esta gran lista se suman las matemáticas. La lingüística se apoya en sus modelos y métodos. Un ejemplo de ello es la gramática transformacional de Chomsky, que nosotros la vamos a ver, que describe por medio de ecuaciones el funcionamiento de la lengua. En los últimos años la computación cobró mayor fuerza. Junto con la lingüística se han creado los traductores automáticos, diccionarios electrónicos, aplicaciones parlantes. En general, los campos de la lingüística se han ampliado y se espera un futuro prometedor en el desarrollo de la inteligencia artificial, el análisis discursivo y la locución. Yo les decía que acá hay una actividad de autoevaluación. A ver si se animan. Actividad única. 1. Lingüística interna. ¿Recuerdan la lingüística interna? Volvemos arriba. Entendiendo la lingüística, sincrónica y diacrónica, y volviendo, ramas de la lingüística puede ser interna, fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica y lexicología. El primer cuadrito que abrimos, fonética, yo voy a hacer acá. Imperprint. Acá tenemos las ramas de la lingüística interna. Bueno, estas. Ahora sí las recuerdan. Fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica y lexicología. Bueno, dice, como bien sabes, la lingüística se divide en interna y externa. Esta actividad se centra en la interna. Comenzar. A ver qué dice. Relaciona la lingüística interna. Relaciona la disciplina con su objeto de estudio. ¿Cuál de estas recopila palabras y las describe? La morfología, la sintaxis, la semántica, la lexicología, la fonética. ¿Tenés para abrirlo ahí? Bueno, ¿cuál de estas? Lo que hay que hacer acá es arrastrar, ¿ven?
Es un juego para arrastrar. Bueno, ¿cuál de estas recopila palabras y las describe? ¿Cuál organiza los elementos de una oración y explica sus relaciones? ¿Cuál estudia la producción y percepción de sonidos vocálicos y consonánticos? ¿Cuál estudia el significado de las palabras y brinda sus sentidos discursivos? ¿Y cuál clasifica las palabras y explica su formación? ¿Y? ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede? ¿Obtuviste? ¿A cuál le erraron? La semántica con sintaxis. Ay, ¿qué dije? Que el chino se equivocó, semántica y sintaxis en el diseño del logo. Ahí arrancó la explicación. O sea, tenemos un problema de diseño, la sintaxis y la semántica. Estos juegos son para leer bien. Y no se puede volver para atrás. A ver, sí, no sé, yo no lo había, o sea, yo no lo... Próximo intento, abajo. ¿Ponés el plan, no te da un próximo intento? ¿Cómo que no? Así es. A ver, no, y acá mira. Es un arduo trabajo, ya que mientras se recopilan palabras nacen muchas nuevas. Por supuesto, la monología tiene... Abajo, próximo intento, fíjate. ¿Lo encontraste? ¿Lo hicieron bien ahora? Bueno. ¿Ya están para hacer la actividad 2? Yo no lo voy a hacer acá porque estoy grabando la clase, la actividad 2 y la autoevaluación para que quienes hoy quienes la tengan que hacer virtual lo experimenten solos. Yo hice la 1. La sintaxis.
La sociedad incluye en una lengua, Bueno, yo corto la segunda parte, detengo la grabación para que ustedes, no importa, para que ustedes, los que están en la grabación, hagan los intentos solos.